Hola a todos y bienvenidos al canal Narrative Space. Si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse y a darle me gusta al video. Hoy vamos a hablar sobre la película Shrek Forever del año 2010. La nueva normalidad trajo consigo una sutil pero constante vigilancia contra la sombra de lo que pudo haber sido. Shrek, a veces, despertaba en medio de la noche, su corazón aún latiendo con el pánico residual de la desaparición inminente. Buscaba a Fiona con los ojos en la oscuridad, y el simple acto de sentir su respiración rítmica a su lado era un bálsamo más potente que cualquier poción mágica. Estos momentos de vulnerabilidad nocturna no los compartían. Eran el secreto silencioso de Shrek, el recordatorio constante del precipicio del que habían sido rescatados. Él había aprendido que la posesión de su felicidad no era un derecho adquirido con el rescate inicial, sino una conquista diaria que requería su presencia total y su aprecio por lo ordinario. El gato con botas notó el cambio en la energía de su amigo. El ogro ya no buscaba la validación externa de su ferocidad. Ahora, la verdadera hazaña era mantener unida a la familia sin necesidad de espadas o hechizos. Esto inspiró al gato a renovar su propio código de honor. Su valentía se enfocó en la protección discreta del hogar. Se convirtió en el guardián silencioso, patrullando el perímetro del pantano no contra dragones, sino contra cualquier amenaza menor que pudiera perturbar la paz de sus amigos. Insectos especialmente ruidosos, cuervos demasiado osados o incluso los murmullos lejanos de un vendedor ambulante que se atreviera a acercarse demasiado. Su capa, antes símbolo de desafío, ahora era un manto de vigilancia serena. Burro, sin comprender las sutilezas de la crisis existencial superada, simplemente se regocijaba en la restauración de su rutina. Su vínculo con Shrek se manifestó en una nueva forma de cooperación caótica. Si Shrek se encargaba de la jardinería, con resultados mixtos, claro está, Burro se encargaba de la socialización no solicitada, atrayendo a cualquier criatura perdida o extraviada hacia el corazón del pantano, asegurando que nunca se sintieran verdaderamente solos. Era el contrapunto perfecto a la reserva natural de Shrek, el ruido que garantizaba la conexión. Fiona, al ver a Shrek tan plenamente integrado en su rol de padre y esposo, sentía como su propia identidad se solidificaba. Ella había sido la que recordaba las reglas, la que entendía la amenaza que Rumpelstiltskin representaba para la estructura de su amor. Ahora, ella se erguía como la guardiana de la memoria emocional de ese vínculo. Cuando Shrek se sentía abrumado por la duda, bastaba una mirada cómplice de Fiona, una que decía, «Yo te vi elegirnos, yo sé quién eres». Su amor ya no era una fábula de contrastes, princesa y ogro, sino una fusión orgánica donde cada uno respetaba la fuerza inherente del otro, celebrando que, incluso separados, eran completos, pero juntos eran invencibles. El pantano, lejos de ser un exilio, se había convertido en el centro del mapa de su universo compartido. La vida se había asentado para Shrek en una cómoda rutina de celebridad y paternidad. El ogro, que una vez soñó con la tranquilidad del aislamiento, se encontró abrumado por la expectación constante de ser el salvador de cuentos de hadas. Cada día era una repetición agotadora de sonrisas forzadas para los aldeanos y una gestión incesante de la logística familiar. Todo ello ensombrecido por la melancolía de un propósito perdido. El rugido que antes significaba respeto, ahora era solo una formalidad esperada, un eco vacío de su antigua ferocidad. Es en este punto de crisis existencial, disfrazado de saturación, donde surge Rumpelstiltskin, el maestro de la letra pequeña, ofreciendo la tentación de un día de ser un ogro temible y solitario, un retorno a la fantasía épica que Shrek creía haber añorado. El trato se sella con la ingenuidad del que no teme perder lo que ya tiene. Al despertar en un mundo alternativo, la euforia inicial de la libertad se disuelve rápidamente en un frío aislamiento. El pantano es el mismo, pero el calor se ha ido. Fiona es una guerrera curtida, líder de una resistencia de ogros, sin un recuerdo de su amor compartido. Y Burro, asustado y sin conexión alguna con Shrek, huye ante su presencia. La emoción aquí es la pérdida de la familiaridad, el reconocimiento brutal de que su identidad estaba intrínsecamente ligada a los lazos que había despreciado. El gato con botas, en este nuevo contexto,
Es un cazarrecompensas contratado para atrapar al ogro fugitivo. Un giro irónico que subraya cómo las personas que amamos pueden tomar caminos inesperados cuando se altera el tejido de su realidad. La desesperación lleva a Shrek a buscar a Rumpelstiltskin para revertir el acuerdo, solo para descubrir la trampa cruel. El día perdido nunca se recupera y solo el beso de amor verdadero puede romper el hechizo. La búsqueda de ese beso se convierte en el motor de la narrativa. Shrek debe ganarse el corazón de una Fiona que no lo conoce, que solo ve en él a un intruso que amenaza su lucha por la libertad. Este periodo es fundamental para el personaje de Shrek. Debe redescubrir por qué Fiona se enamoró de él en primer lugar. El ogro, impulsado por el gato, que sí recuerda vagamente la vida anterior debido a su pragmatismo felino, comienzan a actuar por instinto de protección y afecto genuino, no por obligación contractual. El clímax llega con la orquestación de Rumpelstiltskin, quien planea casarse con Fiona al amanecer, consolidando su poder sobre el reino al tomar a la futura reina como esposa y asegurarse de que Shrek desaparezca al toque de la medianoche. En este momento de máxima tensión, donde la apuesta es la misma existencia de Shrek, el gato, recordando su lealtad pasada, orquesta una distracción vital. Es un momento de caos épico, donde el ingenio del felino salva la oportunidad. El beso de Fiona a Shrek no es un acto de reconocimiento del pasado, sino una respuesta al sacrificio presente. Ella ve al ogro dispuesto a desaparecer por ella, entendiendo la profundidad de su amor genuino, un amor que supera la familiaridad y la historia compartida. Al restaurarse el orden, el regreso de Shrek a su vida es un torrente de alivio y comprensión. El rugido ya no es para intimidar, sino para celebrar. La vida doméstica, que antes le parecía una prisión tediosa, ahora es su santuario forjado por el amor incondicional. El gato con botas, tras su breve regreso a la vida de mercenario, vuelve a su rol de leal compañero, habiendo aprendido que la comodidad sin propósito es una forma de decadencia. Burro, ajeno a la crisis temporal, es la prueba constante de la alegría simple. Y Shrek, transformado internamente, encuentra que su verdadera grandeza no reside en las leyendas escritas, sino en la autenticidad de su vida elegida junto a su familia en su pantano. La sombra de la casi pérdida se convirtió en un catalizador para una apreciación más profunda de los pequeños rituales. Shrek, al volver a encontrar a Fiona durmiendo a su lado, ya no se conformaba con la mera proximidad. Se deleitaba en el suave movimiento de su pecho, en el modo en que su cabello cobrizo se esparcía sobre la almohada. Había entendido que la épica no era la ausencia de rutina, sino la riqueza que se podía encontrar dentro de ella. Su antigua reticencia a las muestras públicas de afecto se había desvanecido, reemplazada por abrazos firmes y silenciosos que comunicaban una gratitud muda, casi reverencial, hacia su esposa y compañera. El gato con botas, por su parte, había incorporado la lección de la vida paralela a su código de caballería. Ya no buscaba el combate constante, sino la excelencia en el servicio a sus amigos. Su famosa arrogancia había sido pulida, dejando solo la confianza necesaria para actuar cuando importaba. Cuando practicaba su esgrima al amanecer, sus movimientos eran más precisos, menos teatrales. Había vislumbrado el tedio del conformismo, y como un artista que teme perder su musa, se dedicó a mantener viva la chispa de la aventura, aunque ésta se manifestara en juegos inventados para los ogritos o en la planificación meticulosa de excursiones por los alrededores del pantano, asegurándose de que la vida nunca se volviera demasiado predecible para Shrek. Burro, el eterno ancla emocional, se sentía más cómodo que nunca. La energía caótica que desprendía ya no desgastaba a Shrek, sino que lo complementaba. El ogro, ahora más paciente, incluso encontraba humor en los diálogos repetitivos y las preguntas sin fin de su amigo. Esta aceptación se manifestaba en actos sencillos. Shrek se aseguraba de que siempre hubiera una silla cómoda para Burro cerca del fuego. Y Fiona, recordando la soledad que Burro había experimentado brevemente en el mundo alternativo, se dedicaba a escucharlo con una atención que antes reservaba para las estrategias de batalla, reconociendo su valor como el corazón parlante y leal del grupo. Fiona, la guerrera que había sobrevivido a la tiranía sin el apoyo de su ogro, irradiaba una calma poderosa.
Su fuerza no se había mermado, sino que había encontrado un nuevo campo de aplicación, la construcción de un futuro inexpugnable. Ella era la memoria viva del peligro, el recordatorio constante de lo que costó recuperar su felicidad. Cuando miraba a Shrek, veía no solo al hombre que amaba, sino al alma que había elegido voluntariamente renunciar a su deseo de soledad por ella y sus hijos. Esta comprensión mutua cimentó su relación en una base inquebrantable. Ya no era una historia de contrastes, sino de complementos perfectos. El pantano, en definitiva, había dejado de ser un lugar de refugio temporal para convertirse en el epicentro de una vida que, aunque imperfecta y llena de interrupciones, era gloriosamente suya. La vida en el pantano se había transformado en una sinfonía de interdependencia bien ajustada. Shrek, consciente de que la complacencia era el verdadero enemigo, adoptó un rol activo en la preservación de su felicidad encontrada. Ya no se contentaba con que las cosas estuvieran bien, se esforzaba por mejorarlas, aunque sus esfuerzos a menudo parecieran torpes. Por ejemplo, intentó cultivar flores silvestres alrededor de su cabaña, un proyecto que, por supuesto, terminaba con más barro que pétalos, pero la intención era lo que hacía sonreír a Fiona. Su voz, antes reservada para gruñidos de advertencia, ahora se elevaba con risas genuinas ante las payasadas de los niños ogros y los comentarios absurdos de Burro. Había encontrado una forma de ser temido por los insectos molestos y amado incondicionalmente por su familia. El gato con botas, viendo a Shrek tan comprometido con la estabilidad, canalizó su energía hacia la preservación de la magia y la emoción sutil. Su pluma y su espada se mantuvieron limpias, pero el filo se utilizaba con moderación y propósito. Había desarrollado una afinidad por el teatro improvisado. A veces, para animar a los pequeños, realizaba duelos simulados con ramas caídas, moviéndose con una gracia tan exagerada que garantizaba tanto el entretenimiento como la risa de Burro. Era el recordatorio viviente de que el coraje no requiere peligro constante, sino la voluntad de defender lo que se ama, aunque sea con una flor en la boca. Su mirada, antes llena de una sed de gloria personal, ahora reflejaba una satisfacción más madura, la de ser un pilar esencial en la arquitectura de la felicidad ajena. Burro seguía siendo el epicentro del ruido, pero ese ruido ahora era el sonido de la vida floreciente. Su lealtad era tan absoluta que su presencia constante había borrado cualquier rastro de la tentación de la soledad que había seducido a Shrek. Cuando Shrek se encontraba momentáneamente distraído o pensativo, Burro simplemente comenzaba una nueva y elaborada historia sobre su linaje mular, obligando al ogro a regresar al presente con una carcajada forzada o un empujón cariñoso. Fiona, al observarlo, comprendió que Burro era la prueba tangible de que el caos puede ser estructural. Él no solo era un amigo, era el lubricante social que impedía que las personalidades fuertes de Shrek y ella misma chocaran irreparablemente. Fiona, viendo a Shrek entregarse a la paternidad con tal fervor, sentía una admiración renovada. Ella había sido la que llevó el peso de la resistencia en el mundo oscuro, forjando su carácter en el crisol de la lucha. Ahora, esa misma tenacidad se aplicaba a la crianza. Ella equilibraba la ternura de Shrek con una disciplina sensata y una firmeza implacable cuando se trataba de proteger los límites familiares. En las noches tranquilas, mientras miraban a sus hijos dormir, compartían un entendimiento silencioso. Habían visto el abismo de lo que era perderse el uno al otro, y esa visión les había regalado el tesoro más grande, la capacidad de valorar cada día normal como una victoria épica contra el destino que intentó separarlos. El pantano no era un final de cuento, sino el campo de entrenamiento perfecto para una felicidad que ambos habían tenido que luchar duramente para merecer. La nueva estabilidad trajo consigo la curiosidad natural de los jóvenes ogros, quienes, al crecer en un ambiente donde su padre era una figura de respeto más que de terror, comenzaron a cuestionar la leyenda de su progenitor. Los niños, con la franqueza brutal de la infancia, preguntaban sobre los días en que Shrek era temido, y el ogro se encontraba en una encrucijada. ¿Cómo relatar su pasado sin glorificar el miedo que ahora rechazaba? Shrek respondía con honestidad matizada.
explicando que la ferocidad era una herramienta necesaria en tiempos de soledad, pero que el verdadero poder residía en la protección y el amor compartido. Sus historias se volvieron parábolas sobre la elección. Les contaba cómo el aislamiento era una jaula y cómo la valentía verdadera era atreverse a querer a alguien más que a uno mismo. Este proceso de narración retrospectiva afectó profundamente a Fiona. Ella, que había manejado la historia de su propia transformación con dignidad, ahora veía cómo Shrek se convertía en el narrador oficial de su legado familiar. Ella apoyaba sus lecciones, asegurándose de que los niños entendieran que el rugido era solo una faceta y que la verdadera esencia de su padre era su inquebrantable lealtad. Fiona se convirtió en la guardiana de la autenticidad de Shrek frente a las idealizaciones infantiles, recordándole sutilmente que el ogro que ellos conocían era mejor que cualquier leyenda. Burro, siempre dispuesto a amplificar cualquier narrativa, tomaba las historias de Shrek y las adornaba con detalles fantásticos, a menudo convirtiendo una escapada menor en una gesta interdimensional. Aunque Shrek fruncía el ceño ante la exageración, Fiona le recordaba que Burro estaba ayudando a construir un mito familiar positivo, uno basado en la aventura y la camaradería, no en el aislamiento y la intimidación. Era el contrapunto necesario al pragmatismo de Shrek. Burro inyectaba la chispa de la fantasía en su vida domesticada. El gato con botas observaba esta dinámica con la astucia de un estratega retirado. Él entendía que el mayor desafío de la felicidad permanente no era la batalla externa, sino la lucha interna contra el aburrimiento y la pérdida de significado. Por ello, se dedicó a enseñar a los niños los fundamentos del esgrima y la etiqueta felina, no como entrenamiento para el combate, sino como una forma de disciplina y arte. Su mayor contribución a la nueva era del pantano fue institucionalizar el juego como una forma vital de mantenimiento emocional, asegurando que la risa y el movimiento constante previnieran que el recuerdo de la vida alternativa se convirtiera en una melancolía silenciosa. El pantano, por lo tanto, no solo era un hogar, sino una escuela activa donde el pasado se utilizaba para cimentar un presente consciente. La educación que Shrek y Fiona impartían a sus cachorros era un tapiz tejido con hilos de pragmatismo ogro y la magia de los cuentos de hadas redimidos. Los pequeños, ajenos al trauma existencial de sus padres, absorbían las lecciones con una curiosidad voraz. Cuando Shrek relataba sus aventuras pasadas, lo hacía con una honestidad dolorosa sobre la soledad que sentía antes de Fiona. Describía la satisfacción vacía de aterrorizar a los aldeanos, enfatizando cómo ese éxito se desvanecía al llegar a casa y encontrar silencio. El miedo es un muro, les decía, y yo estaba felizmente atrapado detrás de él, hasta que aprendí que es más fuerte derribarlo que construirlo más alto. Esta vulnerabilidad era el mayor regalo que les dejaba, una herencia de autoconocimiento forjado a fuego lento. Fiona supervisaba estos momentos con una mirada profunda. Ella era la prueba viviente de que el cambio era posible. Recordaba vívidamente la frialdad necesaria que había desarrollado para sobrevivir en el reino de Rumpelstiltskin. Esa dureza era una armadura. Y ahora, al ver a Shrek desarmarse emocionalmente ante sus hijos, sentía que su propia armadura también podía relajarse. Su desafío constante era infundir en ellos la misma tenacidad que ella usó, pero sin el cinismo. Ella les enseñaba a defender sus fronteras, tanto físicas como emocionales, pero siempre con la puerta abierta a la reconciliación y al amor. La fuerza no es cuánto puedes golpear, les instruía, sino cuántas veces puedes elegir perdonar y seguir adelante. El gato con botas, observando la seriedad de las lecciones de Shrek, intervenía con demostraciones prácticas. Sus lecciones de esgrima se convirtieron en clases de asertividad. Enseñaba a los jóvenes a desenvainar con elegancia, simbolizando la manera correcta de expresar una necesidad sin recurrir a la agresión. Había una profunda tristeza en sus ojos cuando recordaba su breve existencia como mercenario en la línea temporal alternativa. Esa vida le había recordado que su talento era una herramienta que podía ser corrompida por la codicia o la falta de dirección. Ahora, su orgullo felino estaba invertido en pulir la próxima generación de aliados, asegurándose de que fueran tan leales como hábiles. Y Burro, por supuesto, ofrecía el contrapunto indispensable.
Si Shrek enseñaba la profundidad y Fiona la estrategia, Burro enseñaba la alegría espontánea. Sus relatos eran una explosión de color y lógica elástica. Él celebraba cada pequeño logro de los niños con una efusividad desmedida. Para Burro, la vida después de Rumpelstiltskin era una confirmación gloriosa de que la amistad y la familia eran la verdadera magia. Su presencia era un recordatorio constante para Shrek de que la conexión, por ruidosa y molesta que fuera a veces, era la cura definitiva contra el aislamiento. El pantano, lejos de ser un escenario de paz estática, era ahora un vibrante crisol donde las experiencias traumáticas se transmutaban activamente en sabiduría y afecto duradero. El paso del tiempo en el pantano se medía no por los años, sino por la velocidad a la que los pequeños ogros crecían y comenzaban a replicar las dinámicas únicas de su peculiar familia. Shrek se encontraba observando cómo su hijo mayor, siguiendo los pasos de su madre, mostraba una terquedad admirable cuando se trataba de defender a sus hermanos menores de alguna injusticia percibida, aunque ésta fuera solo la de tener que compartir un tronco para saltar. Esta tenacidad le recordaba al ogro el espíritu indomable de Fiona, ese fuego que había aprendido a amar profundamente. La mayor satisfacción de Shrek era ver cómo sus hijos integraban la ferocidad necesaria con la empatía aprendida, un equilibrio que a él le había costado una crisis existencial alcanzar. Él se había convertido en el protector silencioso, el que aseguraba que el entorno fuera lo suficientemente seguro para que sus hijos pudieran ser ruidosos, traviesos y, sobre todo, libres. Fiona, ahora con una paz inalterable, se dedicaba a la organización de las provisiones y al mantenimiento de la moral. Había dejado de ser la que debía probar su valía a través de la batalla. Su fuerza se manifestaba en la previsión. Sabía exactamente cuándo el ánimo de Shrek flaqueaba y cómo contrarrestarlo con una cena especial o una caminata nocturna bajo la luna. Ella había comprendido que la domesticidad era, irónicamente, su mayor acto de rebelión contra un mundo que esperaba que las princesas fueran meros objetos de rescate. Su feminidad ogra era un faro de solidez, fuerte en la adversidad, tierna en la intimidad y siempre, absolutamente siempre, fiel a la verdad de su propio corazón. El gato con botas, al notar que la paz se extendía, comenzó a dedicar más tiempo a la introspección, a esa parte de su ser que no podía ser cubierta por el terciopelo de su capa. A veces se le veía mirando el horizonte, con la espada envainada, una melancolía fugaz cruzando sus ojos. Había aprendido, a través de la experiencia de Shrek, que la gloria sin compañía era una sombra. Su inspiración ahora venía de la admiración de los niños. Ver su asombro ante sus viejas hazañas le recordaba que su destreza tenía valor más allá del oro. Se había transformado de un mercenario carismático a un mentor de honor, enseñando a los niños no solo a luchar, sino a elegir con quién luchar. Burro, sintiendo la necesidad de contribuir al ambiente de aprendizaje, se había autoproclamado el director del Departamento de Folclore y Música del Pantano. Sus canciones improvisadas, aunque desafinadas y líricamente erráticas, eran la banda sonora de la vida familiar. Él celebraba cada pequeño logro, cada paso torpe, con una explosión de entusiasmo que Shrek y Fiona habían aprendido a amar como un elemento esencial del ecosistema del hogar. Burro era la prueba diaria de que el amor no requiere ser perfecto o silencioso, requiere ser constante y ruidoso. Juntos, los cuatro pilares del pantano habían creado algo más resistente que cualquier castillo encantado. Una vida construida sobre el conocimiento de lo que es perderlo todo y la elección diaria de no hacerlo jamás. La madurez del pantano trajo consigo una nueva capa de realidad para Shrek, la inevitabilidad del cambio y el futuro crecimiento de sus hijos. Observar a los pequeños ogros desarrollar intereses propios, a veces alejados de su esfera inmediata, le provocaba una punzada de nostalgia anticipada. El temor a quedarse obsoleto en sus vidas era una emoción nueva y sutilmente dolorosa. Ya no se trataba de luchar contra una hada madrina o un duende tramposo, se trataba de soltar.
Esta preocupación se manifestaba en su creciente necesidad de supervisar las excursiones de los niños al bosque cercano, asegurándose de que sus rugidos de advertencia fueran escuchados por los animales salvajes antes que por los propios ogritos. Fiona notaba esta ansiedad protectora y la abordaba con una ternura estratégica. Ella comprendía que el instinto de aferrarse era fuerte, especialmente para alguien que había aprendido el valor de la familia a través de una pérdida casi total. Ella se aseguraba de involucrar activamente a Shrek en la planificación de las celebraciones anuales, como el Día del Barro Perfecto o el Festival de la Cebolla. Al darle un propósito tangible relacionado con la alegría familiar, Fiona lograba anclar a Shrek en el presente festivo, recordándole que su papel no era solo el de barrera, sino el de arquitecto de los recuerdos felices. Su matrimonio se había refinado hasta convertirse en una danza de apoyo mutuo, donde las necesidades emocionales eran comunicadas sin necesidad de palabras. El gato con botas, siempre atento a la psicología de sus compañeros, percibió el temor latente de Shrek al futuro. Interpretó este sentimiento como una señal de que la inercia podía ser tan peligrosa como la aventura desenfrenada. Por ello, el felino comenzó a cultivar su propio sentido de propósito más allá del pantano, viajando ocasionalmente a Duloc o al Bosque Encantado bajo la fachada de buscar provisiones exóticas. En realidad, estos viajes servían para mantener sus contactos y su reputación como un ser capaz e independiente. Era una forma de demostrarle a Shrek y a sí mismo que su lealtad era una elección activa y no una dependencia forzada por la seguridad del hogar. Volvía siempre con un entusiasmo renovado, contando anécdotas heroicas pero inofensivas, recordándoles a todos que la valentía siempre tiene un lugar, incluso en un pantano pacífico. Burro, ajeno a las complejidades del síndrome del nido vacío ogro, simplemente se regocijaba en la creciente sociabilidad de los niños. Él se había convertido en el enlace de la familia con el mundo exterior, ya que los niños, inspirados por sus cuentos, a menudo los seguían en sus incursiones amistosas hacia las granjas vecinas. Burro les enseñaba el arte de la negociación amistosa, generalmente involucrando intercambios de zanahorias por chismes y la alegría de la conexión inesperada. Para él, la expansión de su círculo social era simplemente la prueba de que el amor de Shrek y Fiona era tan fuerte que inevitablemente se desbordaría. Él era el corazón bullicioso que aseguraba que, sin importar cuánto crecieran sus hijos, el centro emocional de ese pantano siempre estaría rodeado de ruido, risa y afecto incondicional. El tiempo se deslizó suavemente sobre el pantano, no como el agua que arrastra, sino como la bruma matinal que se disipa para revelar un paisaje más definido. Shrek, al ver a sus hijos alcanzar una edad en la que sus preguntas se volvieron menos sobre cómo y más sobre por qué, comenzó a reflexionar sobre su propia identidad más allá del rol paterno. La sombra de Rumpelstiltskin se había desvanecido por completo, pero había dejado tras de sí la valiosa lección de que la identidad no es estática. El ogro, que había odiado ser diferente, ahora valoraba la singularidad que sus hijos compartían con él. Su ambición se había contraído hasta el tamaño perfecto de su hogar, ser el mejor ogro para ellos, un modelo de autenticidad sin la necesidad de justificación épica. Fiona, observando esta evolución, se permitió un momento de profunda satisfacción. Ella, que había sido forzada a vivir una vida de fantasía y luego una de guerra brutal, había encontrado su verdadero genio en el arte de la administración del amor y la resiliencia. Ella era la que recordaba a Shrek los pequeños triunfos, el beso robado en medio de una distracción, el logro de apagar un fuego iniciado accidentalmente por Burro. Fiona había aprendido a leer el lenguaje no verbal de su ogro mejor que nadie. Un ligero encorvamiento de los hombros le decía que Shrek necesitaba un respiro, y ella organizaba discretamente una emergencia de paseo para el gato con botas, liberando el espacio para la tranquilidad de Shrek. Su amor se había convertido en una sinergia silenciosa y profundamente efectiva. El gato con botas, al ver que las amenazas externas eran mínimas, dedicó su inigualable disciplina a la maestría de las artes domésticas con una elegancia inaudita. Su entrenamiento se centró en la caza de plagas menores, con una precisión quirúrgica y en la preparación de infusiones de hierbas para los dolores de espalda de Shrek.
Aunque sus remedios a menudo sabían a calcetín mojado, la intención era lo que contaba. Su pasado como cazarrecompensas le había enseñado el valor de un buen contrato, y él había firmado el más importante, el de la amistad incondicional. Su valentía se manifestaba ahora en pequeños actos de servicio, como cuando utilizaba su capa para sacudir el polvo de las tejas más altas de la cabaña, realizando el acto más mundano con la dignidad de un duelo a muerte. Burro, ajeno a las reflexiones filosóficas de sus amigos, simplemente se inundaba de la felicidad que emanaba del grupo. Su papel era el de un amplificador constante de la alegría. Si Shrek estaba callado, Burro llenaba el vacío con una historia sobre una vez que se hizo amigo de un jabalí muy olvidadizo. Si Fiona parecía tensa, Burro organizaba un baile improvisado con cualquier objeto que encontrara a mano. Él era la prueba viviente de que la simplicidad absoluta puede ser la forma más elevada de sabiduría. Su lealtad era tan inherente como su necesidad de hablar, y su presencia aseguraba que ningún miembro de la familia pudiera aislarse en sus propias complejidades, manteniendo siempre el foco en la calidez tangible del aquí y ahora compartido. La tranquilidad adquirida en el pantano era, para Shrek, como un vasto y fértil campo recién arado, un espacio donde podía sembrar nuevas versiones de sí mismo. Había descubierto un placer inesperado en la quietud, una que no era el silencio opresivo del exilio, sino el reposo merecido tras una larga jornada. El ogro había empezado a dedicar horas a la carpintería rudimentaria, construyendo pequeños bancos y estanterías que, si bien eran torcidos e inestables, llevaban el sello inconfundible de su esfuerzo honesto. Este ejercicio de creación tangible era su meditación, una forma de dejar una marca en el mundo que no fuera a través del miedo, sino a través del servicio y la provisión. Se sentía menos como una leyenda y más como un pilar, sólido y esencial para la estructura familiar. Fiona, observando su crecimiento, sentía que su propio ser se expandía para acomodar la felicidad sin límites. Ella había dejado de ser la doncella atrapada en la torre o la guerrera endurecida por la tiranía. Ahora era la administradora del legado emocional. Cuando Shrek se ausentaba en sus excursiones de carpintería, Fiona se aseguraba de que el hogar estuviera lleno de fragancias reconfortantes. Horneaba panes oscuros y densos y tejía mantas que olían a humo de turba y a seguridad. Ella entendía que la verdadera fuerza de su vínculo radicaba en la capacidad de ambos para nutrirse mutuamente después de haber sido criados en entornos que les enseñaron a ser autosuficientes hasta el extremo. El beso que los había salvado no había sido el final, sino el inicio de un compromiso diario de ver y validar la vulnerabilidad del otro. El gato con botas había encontrado en la disciplina su nueva forma de arte. Su reputación ya no se basaba en batallas ganadas contra gigantes, sino en la maestría con la que manejaba su propia existencia. Había adoptado una rutina rigurosa de meditación al amanecer, sentado en la rama más alta del roble, observando el valle. En estos momentos se permitía recordar la adrenalina de la vida anterior, pero la contrastaba inmediatamente con la profunda satisfacción que sentía al oír las risas de los niños ogros. Su valentía se había refinado. Ahora era la valentía de ser humilde. Cuando entrenaba a los jóvenes, no solo les enseñaba a usar la espada, sino a saber cuándo guardarla, enseñando que la verdadera elegancia reside en la moderación y la elección consciente de la paz. Burro, por su parte, se había convertido en el cronista no oficial de la vida en el pantano. Su memoria era un pozo inagotable de anécdotas, y se encargaba de recordarle a Shrek los momentos pequeños y absurdos que, de otra manera, se perderían en la rutina. Él era el registro vivo de su evolución. Si Shrek dudaba de su valía, Burro comenzaba a relatar, con voz dramática, la historia de cómo el ogro más temido del reino había llorado por un pastel de barro o cómo había arriesgado su vida por un saludo matutino de Fiona. Burro no entendía de sutilezas existenciales, solo entendía de lealtad y afecto, y su constante efusividad era el ancla que impedía que Shrek se perdiera en la autocrítica, asegurando que el verdadero final feliz se viviera en el ruido y la calidez del hogar. La madurez del pantano se tradujo en una interconexión profunda, donde cada miembro se había convertido en el terapeuta silencioso y el espejo del otro. Shrek, ahora un ogro que comprendía el valor del silencio reflexivo,
Utilizaba sus paseos solitarios no para lamentarse, sino para procesar las lecciones del día. Había notado que, al igual que el barro necesita aireación para no volverse denso y estancado, su mente también requería pausas. Estos momentos eran sagrados, y Fiona los respetaba profundamente, a menudo preparándole un té de bayas silvestres para su regreso, una ofrenda que decía: «Sé que te tomaste el tiempo necesario para volver a ser mío». El gato con botas, viendo que la estabilidad podía llevar a la complacencia, instituyó el Día del Desafío Controlado. Una vez al mes, organizaba una simulación de un obstáculo menor que requiriera una estrategia coordinada, como rescatar un objeto valioso de un charco especialmente viscoso o descifrar un acertijo simple dejado por Burro. Estas actividades, aunque no implicaban peligro real, mantenían la agudeza mental del grupo y le daban al gato una vía para ejercer su talento estratégico, sin recurrir a la violencia. Su inspiración se había desplazado de la búsqueda de fama a la preservación de la complejidad, asegurando que su vida en el pantano siguiera siendo un arte refinado, no una simple existencia. Burro, al presenciar la profundidad de la comunicación no verbal entre Shrek y Fiona, desarrolló un nuevo pasatiempo, la interpretación. Intentaba adivinar los motivos ocultos detrás de los gruñidos y las miradas de su amigo, resultando casi siempre en interpretaciones ridículamente equivocadas, pero siempre con una intención puramente amorosa. Si Shrek miraba pensativo hacia el lago, Burro declaraba: «Ah, Shrek está planeando una invasión sorpresa de Duloc con globos de barro. ¡Maravilloso!». Lejos de irritar a Shrek, estas interpretaciones forzadas eran bienvenidas, pues obligaban al ogro a explicar su estado de ánimo en términos sencillos y audibles, disipando cualquier duda persistente. Fiona, en este periodo de florecimiento, se había convertido en la bibliotecaria no oficial de sus recuerdos. Ella recopilaba cuidadosamente las anécdotas y los momentos clave de su vida juntos, escribiéndolos en viejos pergaminos que guardaba en un cofre seguro. Su motivación era simple. Quería asegurarse de que, incluso si el olvido volviera a acechar, tuvieran un ancla irrefutable de su amor. Ella no veía estos recuerdos como reliquias del pasado, sino como planos para el futuro. Al ver a Shrek feliz en su torpeza, al gato en su disciplina y a Burro en su ruido, Fiona sabía que el para siempre no era un destino, sino el constante acto de elegir el pantano y a su gente, día tras día, con gratitud renovada. La conciencia del valor del tiempo compartido había madurado hasta convertirse en un motor suave pero constante que impulsaba la vida familiar. Shrek, al observar a sus hijos interactuar, notó que la necesidad de rugir para establecer el orden había desaparecido por completo. El simple acto de su presencia era suficiente para traer calma, un testimonio mudo de la autenticidad que había cultivado. Ya no sentía la presión de encajar en el molde de la leyenda del ogro temible. Su nueva reputación se basaba en la estabilidad y la previsibilidad amorosa, algo que consideraba mucho más valioso que cualquier cuento de caballeros. Su mayor logro no era haber derrotado a un dragón, sino haber mantenido unido a su grupo a pesar de las realidades alternativas y las tentaciones del ego. Fiona, por su parte, se había consolidado como la estratega maestra de la felicidad doméstica. Ella entendía que el gran drama había terminado, pero el mantenimiento de la alegría requería una dedicación constante y astuta. Su inspiración residía en su propia resiliencia. Haber sobrevivido a la crueldad del mundo de Rumpelstiltskin le había enseñado que las estructuras más fuertes son aquellas que pueden adaptarse sin romperse. Se dedicaba a crear pequeños rituales de conexión, como las noches de contar historias, donde se turnaban para improvisar finales alternativos para viejos cuentos, un ejercicio que mantenía la mente de Shrek ágil y su espíritu juguetón. Ella era el ancla que recordaba a todos que la valentía más grande era elegir la vulnerabilidad. El gato con botas, habiendo visto de cerca la fragilidad de la identidad cuando se pierde el propósito, había abrazado el papel de guardián de la moral y el refinamiento. Su trabajo ahora era elevar la calidad de vida en el pantano a través de pequeños lujos y precisiones. Se aseguró de que las herramientas de carpintería de Shrek estuvieran siempre afiladas, aunque los resultados siguieran siendo toscos, y que el heno donde dormía Burro fuera el más mullido.
Su arrogancia se había transformado en una confianza serena. No necesitaba presumir de sus hazañas pasadas, porque su valor se demostraba en su lealtad diaria. Él era el recordatorio constante de que el honor se gana en los detalles, no solo en las batallas decisivas. Burro, el compañero eterno, se había convertido en la memoria colectiva del grupo, el narrador entusiasta que aseguraba que ningún buen momento fuera olvidado. Su energía caótica ya no era una molestia, sino un recordatorio bienvenido de que la vida en el pantano era dinámica y contagiosa. Cuando Shrek parecía hundirse en la reflexión profunda, Burro se acercaba y comenzaba a contar una historia inventada sobre cómo Shrek y él habían fundado juntos una exitosa cadena de panaderías de barro, forzando al ogro a salir de su cabeza y unirse a la risa. Para Burro, el para siempre era simplemente la promesa de que siempre habría alguien dispuesto a escuchar su próxima historia, y esa conexión inquebrantable era la única recompensa que realmente importaba. El ciclo de las estaciones en el pantano se había vuelto tan predecible como el amor que se profesaban, pero esa previsibilidad ya no era sinónimo de estancamiento. Era el lecho fértil para el desarrollo individual dentro de la unidad. Shrek, encontrando un nuevo deleite en la observación, comenzó a documentar metódicamente la flora y fauna local. Armado con un carboncillo y trozos de corteza lisa, dibujaba ranas, libélulas y las formaciones nubosas, sus bocetos siendo tan imperfectos como sus primeros intentos en carpintería, pero llenos de una atención genuina. Este pasatiempo era su manera de domesticar la inmensidad del mundo exterior, anclándola a la seguridad de su hogar. Cuando mostraba un dibujo particularmente detallado a Fiona, el orgullo en sus ojos era un bálsamo más potente que cualquier poción mágica. Fiona, viendo a Shrek tan absorto en la quietud, comprendió que la aventura no siempre requería viajar lejos. A veces, solo requería una nueva lente para ver lo que ya estaba allí. Ella se dedicó a traducir los bocetos de Shrek en pequeñas lecciones botánicas para los niños, añadiendo los nombres oficiales de las plantas y sus propiedades curativas, fusionando la sensibilidad artística de Shrek con su propio conocimiento práctico. Su mayor realización era la confianza inquebrantable con la que se movían en su espacio. Ya no había susurros nerviosos sobre lo que pensaría el mundo exterior. Fiona irradiaba la certeza de que su vida, aunque poco convencional, era la más justa y auténtica posible, una fortaleza construida ladrillo a ladrillo con decisiones valientes. El gato con botas, sintiendo que la rutina académica podía volverse monótona para su espíritu inquisitivo, introdujo el viaje de la semana, expediciones muy cortas pero estratégicamente planeadas hacia los límites del territorio del pantano. Estos viajes siempre tenían un objetivo: recolectar un tipo específico de musgo, observar un fenómeno natural particular o visitar un árbol con una forma interesante. Él los dirigía con la solemnidad de un explorador y la precisión de un duelista, asegurándose de que incluso el paseo más corto se sintiera como una misión vital. Su mayor satisfacción era ver a los niños ogros aplicar la disciplina que él les enseñaba. Un paso silencioso, una observación atenta. Para el gato, estos viajes eran la prueba de que se podía ser a la vez protector y explorador, un equilibrio que él mismo había luchado por alcanzar. Burro, por supuesto, veía estos viajes de estudio como oportunidades inigualables para el drama. Se aseguraba de ser el explorador más ruidoso y entusiasta, gritando sus descubrimientos antes de que nadie pudiera analizar nada. Si Shrek dibujaba un hongo, Burro declaraba que era un hongo parlante que conocía los secretos de los ogros. Si Fiona señalaba una planta, Burro insistía en que era la clave para transformarse en un flamenco. Aunque era la antítesis de la atención y el silencio que buscaban los demás, su energía servía como un recordatorio constante de la alegría inherente a la vida. Él era el corazón ruidoso que prevenía que la introspección se convirtiera en melancolía, asegurando que el amor en el pantano fuera siempre ruidoso, desordenado y gloriosamente real. La cuarta entrega de la saga de Shrek, a menudo vista como una vuelta a las raíces, o quizás un intento de cerrar el círculo narrativo, se despliega ante el espectador con una melancolía palpable en el corazón de su protagonista. Shrek Forever After, o Shrek.
Felices para siempre, nos presenta un ogro que, a pesar de haber alcanzado la utopía que tanto anhelaba, la vida familiar establecida, la rutina cómoda y el reconocimiento de un héroe, se encuentra profundamente insatisfecho. Esta crisis existencial del ogro verde es, de hecho, el núcleo temático más interesante de la película, resonando con las ansiedades modernas sobre la domesticación del espíritu salvaje. La premisa de un contrato mágico ofrecido por Rumpelstiltskin, ese maestro titiritero de la manipulación, actúa como un catalizador para explorar el qué hubiera pasado si Shrek, cansado de ser una celebridad de las bodas y un padre ejemplar, firma un pacto para tener un solo día de ogro real, sin obligaciones. El resultado es un universo alternativo donde su deseo se materializa de la forma más irónica. Rumpelstiltskin ha usurpado el trono, Fiona princesa guerrera y líder de una resistencia, y Burro nunca ha conocido a Shrek. Aquí es donde la película toca fibras sensibles sobre la identidad. Shrek, al verse rechazado por la Fiona princesa que no lo ama, confronta la verdad incómoda. Su vida perfecta era el resultado directo de sus acciones y sacrificios, y sin esos lazos forjados en la aventura, él es un extraño en su propia historia. Este paralelismo se refleja sutilmente en la carrera del actor que le da voz a Shrek, Mike Myers. Myers, conocido por su versatilidad cómica, desde el Wayne's World hasta Austin Powers, a menudo interpreta personajes que luchan contra la mediocridad o el encasillamiento. La frustración de Shrek es, en un nivel meta, la frustración de un individuo que teme que la comodidad se convierta en estancamiento. El personaje de Fiona en este universo es fascinante, libre de la obligación de ser la princesa rescatada y alejada de la influencia temprana de Shrek. Se convierte en una figura de acción formidable, una líder curtida por la lucha. Su arco en esta realidad paralela subraya el empoderamiento femenino que la franquicia siempre ha promovido, mostrando que la fortaleza de Fiona no dependía de su relación con Shrek, sino de su propia voluntad. Su desconfianza inicial hacia el ogro desconocido es justificada, y su eventual reconocimiento de su yo en la mirada de Shrek es el momento crucial del reencuentro. La dinámica entre Shrek y Burro en esta línea temporal alternativa es particularmente conmovedora. Burro, sin el vínculo forjado durante el primer rescate, es cauteloso y casi hostil. Su relación, que siempre ha sido el ancla emocional y cómica de la serie, demuestra que los lazos verdaderos no son un accidente, sino una construcción activa. La necesidad de Shrek de ganarse la amistad de Burro de nuevo, realizando actos de bondad espontáneos sin el conocimiento previo, es la lección central. El amor y la amistad requieren esfuerzo constante, incluso cuando se da por sentado. Rumpelstiltskin, como villano, es la quinta esencia del aprovechador corporativo. Su diseño y su astucia recuerdan a figuras maquiavélicas que prosperan desmantelando acuerdos y explotando la buena fe. Él representa la tentación de tomar un atajo, de desear una vida sin el trabajo duro que conlleva la felicidad auténtica. Su caída, orquestada por la unidad de los personajes que él intentó separar, es satisfactoria porque castiga la codicia y la manipulación. La película concluye con un Shrek renovado, quien aprecia verdaderamente el caos y la imperfección de su vida familiar. El retorno al status quo no es una derrota, sino una victoria consciente. Shrek ha visto el vacío de su vida sin sus vínculos y regresa con una gratitud recién descubierta. Es un mensaje maduro para una franquicia que comenzó como una parodia de los cuentos de hadas. La verdadera magia no reside en el rescate épico o en la transformación, sino en la aceptación amorosa de la realidad compartida, incluso si esa realidad incluye demasiados cumpleaños de burro. La película, en esencia, es un examen nostálgico sobre lo que se pierde cuando se deja de valorar el presente. La elección narrativa de sumergir a Shrek en un mundo donde es un fugitivo y un extraño resalta la vulnerabilidad del personaje. Durante las primeras entregas, la gran lucha de Shrek era aceptar su propia identidad como ogro y encontrar un lugar en el mundo. En Shrek Forever After, su lucha es recordar y reafirmar el valor de la vida que ya había construido. Este sentimiento de despojo es mucho más doloroso que cualquier amenaza externa.
cuando ve a sus hijos pequeños, a quienes apenas reconoce como suyos en esta realidad, la angustia es tangible, un eco del miedo universal a ser olvidado por aquellos a quienes más amamos. El viaje de Shrek a través del Valle Lejano Alternativo es también un tour por la historia no contada de sus amigos. La visión de Burro, ahora un asno sobrecargado que transporta mercancías para Rumpelstiltskin, es especialmente triste. El burro que conocemos es un torbellino de optimismo y parloteo incesante, impulsado por la lealtad. Al verlo sobrio y apático, entendemos que la alegría de Burro estaba intrínsecamente ligada a la amistad y la aventura compartida con Shrek. Es un recordatorio sutil de que las personalidades vibrantes a menudo florecen en el contexto de relaciones significativas. La transformación de Fiona es, sin duda, el punto álgido del desarrollo femenino en la franquicia. La Fiona princesa guerrera, vestida con armadura de cuero y liderando una resistencia desde las sombras, es la encarnación de lo que ella siempre fue en potencia, antes de que la narrativa de cuento de hadas la encasillara. Es una Fiona capaz, autosuficiente, y su resentimiento inicial hacia Shrek se debe a que él representa el fracaso de su resistencia en esa línea temporal. Su arco es un diálogo sobre la autonomía. Ella no necesita ser salvada. De hecho, es la salvadora. El momento en que se da cuenta de que este extraño es su Shrek, el que la aceptó incluso transformada, es profundamente romántico porque valida su identidad en todas sus formas. Visualmente, la película emplea una estética más oscura y saturada para el mundo alternativo, lo cual refuerza el tono melancólico. El pantano, el hogar por el que Shrek luchó tan ferozmente, es ahora un lugar abandonado y temido, utilizado por Rumpelstiltskin como base de operaciones, lo que añade una capa de traición al entorno sagrado de Shrek. El clímax de la película, centrado en la celebración del cumpleaños de Burro, es una conclusión perfecta. Shrek debe unir a sus amigos, quienes no lo conocen, para salvar el día, un esfuerzo que requiere que él se comporte como el héroe que es, no por fama o necesidad, sino por amor incondicional a sus lazos. El momento en que Fiona Princesa acepta el beso de Shrek y la realidad se restaura es la aceptación final de que la imperfección, el conflicto y la rutina compartida son paradójicamente la fuente de la felicidad más duradera. Shrek aprende que el verdadero dragón que tuvo que conquistar no fue el que custodiaba a Fiona, sino el miedo a la comodidad y la complacencia. Al final, regresa a su vida no como un ogro resignado, sino como un ogro agradecido. La resonancia emocional de Shrek Forever After reside en su capacidad para humanizar al ogro a través de la pérdida. No es la amenaza de una invasión o un villano externo lo que pone a prueba a Shrek, sino la erosión de su propia identidad a través de la nostalgia fabricada. Este recurso narrativo es muy efectivo porque apela a la experiencia universal de mirar hacia atrás y preguntarse si las decisiones correctas realmente condujeron a la satisfacción esperada. Shrek, el personaje que conquistó a todos para obtener paz, descubre que la paz sin conexión es aislamiento. El enfoque en Rumpelstiltskin como antagonista es clave para entender la crítica subyacente de la película a la ambición desenfrenada. Rumpelstiltskin no desea poder por sí mismo, sino que desea manipular sistemas para obtener beneficios personales inmediatos, un arquetipo muy contemporáneo. Él es la personificación del negocio que entra en la vida mágica, prometiendo soluciones rápidas a través de un contrato, que siempre es un pacto fáustico disfrazado. Su desesperación por controlar la narrativa de Far Far Away contrasta directamente con el viaje de Shrek, que aprende que la narrativa debe ser vivida y no planificada rígidamente. En el contexto de los actores de voz, la sutileza con la que Eddie Murphy interpreta a este burro alternativo, más contenido y desprovisto de su chispa habitual, es un testimonio de su habilidad para modular la energía del personaje. Murphy, conocido por su comedia física y su carisma desbordante, aquí ofrece una versión desinflada, sugiriendo que la personalidad efervescente de Burro es una respuesta directa a la aceptación incondicional que Shrek le ofrece. Al ser rechazado por Shrek, Burro se retrae a un estado de mera utilidad, perdiendo su propósito expresivo. El arco de Shrek en el mundo alternativo es fundamentalmente un acto de redención personal. Debe ganarse el amor y la amistad nuevamente.
no con la fuerza o la reputación, sino con actos de genuina bondad que no esperan reciprocidad inmediata. El intento fallido de Shrek de ser agradable al principio, torpe y forzado, contrasta con la amistad orgánica que poseía. Solo cuando actúa desinteresadamente, como cuando ayuda a Burro sin esperar ser su amigo, comienza a restaurar los lazos. Esto subraya la filosofía de la película. La amistad es un músculo que debe ejercitarse activamente. El momento cumbre, donde Fiona Princesa debe decidir si confiar en el extraño que es su esposo, es la validación definitiva del amor romántico en la saga. Ella elige al Shrek que la amó cuando era una ogra y que, a pesar de todo, regresó a salvarla. Su amor no está basado en la comodidad del hogar o la rutina familiar, sino en el reconocimiento de sus esencias. Cuando la realidad se reforma, la escena final donde Shrek abraza a su familia con una intensidad renovada, sabiendo exactamente lo que estuvo a punto de perder, no es un final feliz por inercia, sino una conclusión ganada a través de la experiencia del vacío. La película cierra la trilogía al confirmar que el ogro, al final, no solo aceptó su monstruosidad, sino que aprendió a valorar la belleza de su vida mundana y desordenada. La exploración de la paternidad en esta cuarta entrega añade una capa de profundidad a la crisis de Shrek. Ser padre introduce una responsabilidad que trasciende el yo, un concepto que el ogro, siempre centrado en asegurar su propio espacio de soledad y luego en proteger a su nueva unidad familiar, nunca había tenido que negociar de forma tan íntima. En el mundo alternativo, el no ser padre de sus hijos, el verlos crecer sin su influencia, es lo que más lo hiere. No es solo la pérdida de su esposa o su burro, es la anulación de su legado emocional como protector y figura paterna. Este miedo a la irrelevancia en la vida de sus propios hijos es quizás el miedo más primitivo y universal explorado en la película y resuena con la presión moderna de equilibrar la vida profesional y la presencia activa en la crianza. El contraste entre los dos mundos también funciona como una sátira de la nostalgia idealizada. El mundo de Rumpelstiltskin es estéril y ordenado en apariencia, una caricatura de la vida perfecta que Shrek anhelaba, sin sorpresas, sin desorden, sin el ruido de los niños corriendo. Sin embargo, es un lugar sin alma. La vida real de Shrek, con sus peleas territoriales con su suegro el rey Harold, con el constante parloteo de Burro, con el desafío de mantener a raya a los aldeanos, es inherentemente caótica, pero es ese caos el que genera la alegría genuina. La película argumenta, con una madurez inesperada para una comedia animada, que la felicidad no es la ausencia de problemas, sino la presencia de personas con las que enfrentar esos problemas. En cuanto a los personajes secundarios, la breve aparición de Puss in Boots, gato con botas, en el universo alternativo es juguetona pero significativa. Allí, Puss es un felino doméstico, mimado y perezoso, una mascota más que un compañero de aventuras. Este Puss, que ha perdido la chispa del luchador y del galán que vimos en Shrek 2, sirve como otro espejo para Shrek. Incluso los espíritus más audaces y seductores se marchitan cuando se les priva de la aventura y el propósito compartido. El Puss que Shrek conoce en la Resistencia, aunque inicialmente desconfiado, rápidamente retoma su bravuconería, probando que su valentía es una característica intrínseca, aunque se necesite un catalizador externo, como la presencia de Fiona Guerrera, para activarla plenamente. La resolución del conflicto final, donde Shrek debe hacer que Fiona se enamore de él en 24 horas, transforma la misión de rescate. Ya no es un rescate físico, sino un rescate de la memoria y el corazón. Shrek debe demostrar que él es el verdadero Shrek a través de acciones que solo el Shrek original podría haber realizado, actos de sacrificio y comprensión profunda de la otra persona. Al final, la película ofrece un cierre satisfactorio porque el viaje de Shrek se completa. Ha pasado de ser un ermitaño gruñón a un héroe reacio y finalmente a un hombre que elige activamente y con gratitud la vida que una vez detestó. El rugido final de Shrek no es de ira, sino de profunda pertenencia. La estructura cíclica de la película, donde el protagonista debe destruir la vida idílica que él mismo anhelaba para poder apreciarla,
Es una técnica narrativa clásica de la redención, pero aplicada con una ironía fresca al género de fantasía. Esta sensación de perderlo todo para ganarlo todo se intensifica por la manera en que la magia se utiliza como un mecanismo de enseñanza forzosa. Rumpelstiltskin no es solo un villano que desea un reino, es un crítico del deseo irreflexivo. Él explota el momento de debilidad y hastío de Shrek, ofreciendo una solución mágica a un problema psicológico, un error común en la búsqueda de la felicidad. El diseño de producción juega un papel crucial en diferenciar los mundos. Mientras que la realidad original de Shrek, aunque ruidosa y llena de compromisos, está bañada en colores cálidos y una luz acogedora, el mundo de Rumpelstiltskin es visualmente más frío, dominado por sombras duras y una paleta de colores desaturados que refleja la falta de vitalidad emocional. El pantano, el santuario de Shrek, se convierte en un lugar de vigilancia y temor, reforzando la idea de que el hogar no son los ladrillos y el barro, sino las personas que lo habitan. La evolución de la relación entre Shrek y Fiona en este universo paralelo es un estudio sobre el amor maduro. Cuando Shrek conoce a la Fiona princesa guerrera, él espera encontrar a la mujer con la que se casó, pero encuentra a una persona que se ha desarrollado de forma independiente debido a las circunstancias. El desafío de Shrek no es simplemente hacer que ella recuerde quién es él, sino convencer a la mujer fuerte y traumatizada que ella se ha convertido de que el amor que compartieron era real y valioso. El hecho de que Fiona desarrolle su fuerza y liderazgo sin el apoyo directo de Shrek es un homenaje a la autonomía femenina, un tema que la franquicia ha defendido desde el principio. Ella lo rechaza al principio porque él, en su mundo, es la personificación de un fracaso, la prueba de que su lucha no fue suficiente, el regreso a la realidad, provocado por el beso de amor verdadero de Shrek a Fiona en el momento exacto en que el sol comienza a salir, es la culminación de su entendimiento. No es el beso de un extraño lo que restaura el tiempo, sino el beso de un hombre que ha demostrado entender y valorar a la persona por completo, incluyendo sus facetas más duras y menos princescas. Este clímax confirma que el amor verdadero no anula el crecimiento personal, sino que lo honra. Shrek no vuelve a un estado de ignorancia feliz. Regresa como un ser consciente del valor de su desorden cotidiano. La escena final, con la familia reunida y la celebración del cumpleaños de Burro, se siente ganada. Cada ruido y cada abrazo es un tesoro que antes se daba por sentado. La cuarta película funciona así como una meditación sobre la gratitud y el verdadero significado del felices para siempre, no como un destino estático, sino como una elección continua. La dimensión emocional de la película se ve profundizada por la necesidad de Shrek de ser un líder por un día, algo que nunca fue su inclinación natural. En su vida original, él es un protector reacio, un héroe por accidente forzado a la acción. En el mundo alternativo, se le da el rol de libertador, una posición que debe asumir para recuperar su vida. Esta dinámica subraya que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar del miedo, especialmente cuando lo que se protege son las conexiones personales. Shrek, al carecer de su historia compartida con Fiona y Burro, se siente despojado de su identidad heroica, lo que demuestra que su reputación como ogro temido era menos importante que su reputación como amigo y esposo. El personaje de Rumpelstiltskin, visto a través del lente de la gestión de crisis, representa la máxima ineficiencia del liderazgo centralizado y manipulador. Su gobierno en Far Far Away es un régimen basado en el miedo y el control de la información, un espejo oscuro de la monarquía tradicional que la película ha satirizado en entregas anteriores. Rumpelstiltskin nunca construye, solo toma. Su incapacidad para forjar lazos o inspirar lealtad genuina significa que su imperio es inherentemente frágil, sostenido únicamente por el temor a su magia. Cuando Shrek y sus amigos, unidos por un amor y una amistad que Rumpelstiltskin no puede comprender ni comprar, se levantan, el castillo del villano se desmorona rápidamente, validando la tesis de que las conexiones auténticas son una fuerza más poderosa que el poder absoluto. La dinámica entre Shrek y Burro en el intento de restauración es particularmente reveladora sobre la naturaleza de la amistad.
Shrek no puede simplemente decir, somos mejores amigos. Recuerda, debe revivir la amistad a través de la acción, realizando pequeñas cortesías que eventualmente rompen la barrera de la desconfianza de Burro. Esto se logra en el contexto de una misión urgente, donde el instinto de Burro, aunque reprimido, resurge cuando se enfrenta a un peligro que recuerda vagamente a las aventuras pasadas. La risa recuperada de Burro es el sonido de la realidad volviendo a su lugar, un indicador de que su espíritu no estaba roto, sino solo silenciado por la ausencia de su compañero. La culminación en la torre de Rumpelstiltskin, donde Fiona debe elegir entre un ogro que no conoce y la oportunidad de continuar liderando su resistencia, es un momento de profundo empoderamiento. Ella no es arrastrada al rescate. Ella participa activamente en su propia liberación y en la derrota del tirano. Este acto de elección mutua, Shrek eligiendo la imperfección con ella, y ella eligiendo al hombre que la amó a pesar de todo, cierra el arco de la relación con una nota de igualdad y respeto. La película, al finalizar, sugiere que el verdadero cuento de hadas moderno no es encontrar a alguien que te complete, sino encontrar a alguien que te acepte mientras tú trabajas en completarte a ti mismo, y que la mayor aventura es la vida cotidiana compartida. La escena final, con la restauración del orden y la celebración caótica en el pantano, se siente merecidamente ganada no por la resolución mágica, sino por el esfuerzo emocional invertido. Shrek, al ver a su familia y amigos exactamente como los dejó, experimenta un alivio que se manifiesta en una apreciación casi reverencial por el ruido y el desorden que antes lo exasperaban. Este momento es crucial. El ogro ya no solo tolera su vida, la abraza con la intensidad de alguien que ha visto su aniquilación. Es una lección aprendida a través de la privación. El recurso de la línea temporal alternativa permite a la película reflexionar sobre la trayectoria de la franquicia misma. Si las primeras películas se centraron en desafiar los estereotipos de belleza y valentía, Shrek Forever After se centra en desafiar el estereotipo de la felicidad, que una vez alcanzado el objetivo, el amor, la familia, el trabajo termina. La película argumenta lo contrario. El mantenimiento de la felicidad requiere una vigilancia constante y una renovación consciente del compromiso. Shrek había caído en la rutina del héroe domesticado y necesitaba ser expulsado de esa comodidad para recordar el fuego que forjó sus vínculos. La estética visual de la película, especialmente en el tratamiento de los personajes secundarios en el mundo alternativo, subraya esta tesis. El burro, despojado de su alegría, parece físicamente encorvado bajo el peso de las mercancías, mientras que los aldeanos, en lugar de ser la amenaza ruidosa y xenófoba de la primera película, son súbditos temerosos y silenciosos bajo el yugo de Rumpelstiltskin. Este cambio de rol de los antagonistas, pasados a víctimas o compañeros subalternos en el mundo sin Shrek, refuerza la idea de que Shrek era, de hecho, un eje estabilizador y una fuerza de justicia, incluso cuando no lo reconocía. La actuación de voz de Antonio Banderas como Puss in Boots, aunque brevemente relegado a un papel de gato doméstico mimado y más cercano a una mascota, es sutilmente melancólica. Este Puss, sin la necesidad de demostrar su hombría o proteger a sus amigos, se ha vuelto blando y vanidoso. Es un comentario sobre cómo la identidad, especialmente para figuras que definen su existencia a través de la acción, como el gato espadachín, puede atrofiarse en la seguridad absoluta. Su rápida reactivación cuando se une a la lucha de Shrek y Fiona es un retorno a su esencia, demostrando que el propósito define al individuo. En última instancia, Shrek Forever After funciona como una carta de amor a la vida imperfecta. La celebración final no es solo un regreso al hogar, sino una afirmación de que la verdadera magia no está en desear una vida diferente, sino en la capacidad de mirar el desorden, el estrés y las imperfecciones de la vida elegida y decir, con convicción total, esto es exactamente lo que quiero. El rugido de Shrek al final, esa liberación primaria, es un rugido de gratitud y pertenencia absoluta al único lugar donde realmente pertenece, en el centro del caos que él ama.
La conclusión del arco de Shrek en esta cuarta entrega establece un precedente interesante para la narrativa de las franquicias animadas de larga duración. Después de haber conquistado el castillo, rescatado a la princesa y finalmente integrado a su familia en el mundo de cuento de hadas, la amenaza final resulta ser interna, la complacencia que erosiona el aprecio por lo ganado. Este examen de la fatiga de la mediana edad, disfrazado de aventura fantástica, resuena profundamente con el público que ha crecido con los personajes. Shrek se convierte en un arquetipo del hombre de familia que, abrumado por la rutina de la paternidad y las obligaciones sociales, añora una versión romantizada de su pasado solitario y sin ataduras. El papel de Fiona en este mundo paralelo es un brillante comentario sobre la autorrealización independiente. Ella no es solo la mujer fuerte que Shrek necesita para salvar el día. Ella es la líder que se convirtió en ausencia de la interferencia romántica temprana. Su capacidad para liderar la resistencia contra Rumpelstiltskin, un tirano que capitaliza la desesperación ajena, muestra que su empoderamiento no fue un regalo de Shrek, sino una forja propia. Cuando ella finalmente se enamora de nuevo del logro extraño, no se enamora de un recuerdo, sino del hombre que está dispuesto a arriesgar su existencia restaurada por ella. Este amor es una elección activa basada en el conocimiento de su carácter fundamental, no en las circunstancias superficiales. El villano, Rumpelstiltskin, es el contrapunto perfecto a la elección de Shrek. Él opera bajo la premisa de que todo tiene un precio y que los lazos emocionales son transacciones que pueden ser manipuladas o rotas con el contrato adecuado. Su fracaso final se debe a su incapacidad fundamental para entender el valor de lo incondicional. Él no puede concebir que Burro, sin haber conocido nunca a Shrek, aún elegiría arriesgar su vida por el logro, ni que Fiona elegiría al extraño sobre su posición de poder. El imperio de Rumpelstiltskin, construido sobre la desconfianza y el engaño, es intrínsecamente inestable, mientras que la realidad restaurada de Shrek, aunque ruidosa y desordenada, es sólida porque está cimentada en lazos probados. La película logra cerrar la saga ofreciendo una perspectiva madura sobre la felicidad. No es el vivieron felices para siempre de los cuentos de hadas tradicionales, que implica un estado final inmutable, sino un viven felices porque siguen eligiéndose y esforzándose el uno por el otro día tras día. El mensaje final es que la verdadera aventura no es escapar de la vida, sino aprender a amar la vida que uno ha creado. Shrek, al rugir al final, no está amenazando a sus enemigos, está proclamando su presencia y su gozo en su existencia elegida, un final profundamente satisfactorio para un personaje que pasó las primeras películas buscando ser dejado en paz. La atmósfera de alivio y euforia en el pantano al final de Shrek Forever After es un clímax emocionalmente catártico, una celebración no solo de la restauración, sino de la renovación del aprecio. El caos cotidiano, los gritos de los niños, el parloteo incesante de Burro, las interacciones forzadas con sus suegros, que antes alimentaba la frustración de Shrek, ahora se recibe como una bendición inmerecida. Esta transformación en la percepción del protagonista es el verdadero triunfo de la película. Shrek ha pasado de temer la domesticación a temer la ausencia de ella, comprendiendo que el aislamiento, incluso el autoimpuesto, es la forma más dura de prisión. Este viaje de vuelta a la realidad también sirve como una despedida agridulce a la era de la aventura desenfrenada. La película sugiere que las grandes epopeyas y los rescates dramáticos han concluido, dando paso a la épica más sutil y duradera de la vida familiar. Para un personaje cuya identidad se forjó en la rebeldía contra las expectativas de los cuentos de hadas, aceptar la rutina y la responsabilidad es el acto final de valentía. Shrek ya no necesita demostrar su dureza al mundo. Su mayor demostración de fuerza es su capacidad para amar y mantener su hogar. La dirección de Mike Mitchell logra equilibrar el tono ligero de la comedia con la seriedad del dilema existencial. La película mantiene el humor característico de la franquicia, gran parte del cual proviene de la interacción entre Burro y Puss in Boots, pero lo ancla en un contexto de mayor riesgo emocional.
Las payasadas de burro en la realidad alternativa, al ser un simple animal de carga, demuestran que la comicidad y la alegría son subproductos de la conexión y el propósito compartido, no meras características inherentes. En retrospectiva, esta entrega funciona como un epílogo filosófico. Si Shrek 2001 fue sobre el amor propio y Shrek 2 sobre la aceptación externa, y Shrek the Third sobre la asunción de responsabilidades, Shrek Forever After trata sobre la retención y la gratitud. Shrek aprende que la felicidad no es un estado al que se llega y se conserva pasivamente, sino un jardín que debe ser regado activamente, incluso cuando se está demasiado ocupado alimentando a los niños o lidiando con un burro hiperactivo. La aventura final ha sido la de reevaluar lo que ya poseía. El ogro finalmente encuentra su verdadero felices para siempre en el entendimiento profundo de que su vida, imperfecta y ruidosa, es la única que realmente eligió y, por lo tanto, la única que vale la pena defender. La resonancia duradera de Shrek Forever After radica en su habilidad para desmantelar la noción de que la paz y la felicidad son sinónimos de quietud o ausencia de conflicto. Al forzar a Shrek a experimentar la vida sin sus lazos más preciosos, la película expone la falacia de que la comodidad prolongada no conduce a un estancamiento espiritual. Este ogro, que luchó tan ferozmente por un pantano y un poco de respeto, descubre que el verdadero aislamiento no es físico, sino relacional. La escena en la que ve a Fiona guerrera y a sus hijos como extraños es un golpe emocional brutal, mucho más efectivo que cualquier batalla contra un dragón o un gobernante tiránico. Es el miedo a la irrelevancia personal dentro de su propia historia. El rol de Rumpelstiltskin como arquitecto de esta realidad alterna es fundamental para la crítica social implícita. Él no es un hechicero tradicional que busca el poder por la magia en sí, sino un empresario cínico que utiliza el lenguaje de los contratos y las soluciones rápidas para desmantelar lazos emocionales. Él representa la seducción de la simplicidad burocrática sobre la complejidad del afecto humano. Su éxito inicial radica en convencer a Shrek de que un atajo mágico puede resolver un problema psicológico complejo, la fatiga de la rutina, un error que la sociedad moderna comete constantemente al buscar soluciones externas para la insatisfacción interna. La transformación de burro en el mundo alternativo es quizás el comentario más sutil sobre la amistad. El burro que conocemos es un torrente de energía, cuya principal motivación parece ser la alegría compartida y el afecto incondicional hacia Shrek. Al ser despojado de ese vínculo, su personalidad se desinfla hasta convertirse en una sombra funcional. Este cambio físico y emocional en el actor Eddie Murphy, quien modula su exuberancia a un tono casi monótono, subraya que la chispa de burro no era solo su naturaleza, sino su respuesta a la aceptación de Shrek. Para recuperar a Burro, Shrek no solo debe ser amable, sino restaurar el contexto que permitió que esa amistad floreciera. La Fiona princesa de la resistencia es el espejo más potente de la autoaceptación de Shrek. Ella es la versión de Fiona que nunca necesitó ser normalizada por el amor de Shrek, demostrando que su fuerza intrínseca estaba siempre presente. Cuando ella duda de este Shrek itinerante, no es solo desconfianza hacia un extraño, sino una prueba. ¿Este hombre tiene la fibra moral y la comprensión profunda que yo requiero en mi lucha? El beso de amor verdadero, al restaurar el tiempo, no es simplemente un tropo romántico. Es el reconocimiento mutuo de que ambos se prefieren en sus formas más auténticas y probadas, incluso si esas formas son imperfectas y peludas. Finalmente, la película concluye con una afirmación radical. El felices para siempre no es un estado final, sino un compromiso activo con el desorden elegido. Shrek regresa a su vida sabiendo con certeza el precio de perderla, y esa conciencia transforma su actitud.